Bueno, señores, miren, yo quiero brevemente tocar dos temas en este viaje que para mí tiene un carácter histórico por la influencia y la presencia que ha tenido en esta agenda de Naciones Unidas el tema de la IA, de la inteligencia artificial, que fue tocado por Biden con mucha sorpresa para mí, aunque creo que lo tocó de manera insuficiente. Creo que no ha entendido la dimensión de esto, pero el hecho de que el presidente Biden haya tomado este tema y el presidente Abinader también lo tocó en la Cumbre del Futuro, yo creo que es un paso de avance, porque por lo menos pone a la gente a mirar para allá. Pero yo creo que para mí la inteligencia artificial alcanzó lo que los físicos llaman velocidad de escape, que es cuando ya un fenómeno, en el caso de la física, se aplica al tema gravitacional, pero en el caso de la sociología se puede utilizar también el concepto de velocidad de escape cuando ya un proceso no se puede detener, cuando un proceso es irreversible. Para mí ya la inteligencia artificial es un tema irreversible, no se puede detener. Lo único que podría ralentizar, pero no se puede detener ya, sería una tercera guerra mundial. Lo único. Y lo que ha permitido que la IA llegue hasta donde está es precisamente el proceso de paz que hemos vivido desde 1990 para acá. Porque sin Internet la IA no se habría podido entrenar de la manera que lo ha hecho, ya alcanzando un nivel de razonamiento. Ustedes lo van a ver en noviembre. Y entonces eso es muy importante. Por eso para mí, entre otras experiencias que hemos tenido aquí, el tema de que la IA haya estado en el centro de los debates o de los discursos, pues ahí no se debate nada. De los discursos de la ONU es algo de suma importancia. Quiero referirme brevemente también al caso de Puff Daddy, que para mí es una locura de caso. Es una vaina que cada vez que yo leo esto, digo, ¿cómo esto llegó hasta aquí? ¿Cómo esta sociedad permitió que este tipo hiciera unas hazañas de esa naturaleza y que nadie lo interviniera cuando él iba a los programas de televisión a sugerir todo lo que estaba haciendo? Nadie le importaba. Pero ustedes se van a dar cuenta de los detalles de estas cosas ahora cuando yo las narre para ustedes. Pero antes quiero referirme también al discurso de el presidente del Consejo de Transición en Haití, Edgar Leblanc, que le están dando con todo, porque tú sabes que el presidente de Haití estaba hablando y tenía sed, y parece que no había vaso y se pegó de la jarra de agua. Yo creo que no había vaso, y que él va a hacer lo que todo el mundo hace en su casa. Pedí un vaso, debió pedir un vaso. Y para el discurso, para que le traigan un vaso. Y no lo paró bebiendo solo la cosa. No, porque eso lo hizo en 2 segundos. Pero si él decía, señores, como digo yo, aquí tráigame mi café, mi chocolate. Y eso no fue en nada. Sí, pero que ahí no porque no lo defienda. Iban a tener que salir a buscar un vaso para llevarle un vaso. No había vaso. No estuvo bien. Pero está bien, eso depende de los patrones culturales de cada cual y de las posibilidades. Pero él se pegó de la jarra, eso es. Y se le lo hizo mal, pero está bien. El agua se le chorró en la chaqueta. Lo hizo mal, pero está bien. Pero lo importante de Leblanc es lo que planteó, señores. Planteó 2 cosas que a mí me parecen sumamente interesantes. Dice Leblanc que la misión multinacional, que está liderada por Kenia y por Naciones Unidas, debe convertirse en una misión de mantenimiento de la paz. Como la MINUSTAH, pero no igual que la MINUSTAH, porque la MINUSTAH fracasó en Haití en los años 90 y principios de los 2000. Pero, y yo creo que eso es interesante, porque la guerra tiene un aspecto que se llama razón moral. Y en la guerra es verdad que hay mercenarios que pelean por dinero. Ahora, el problema de la lentitud de estas misiones, de esta misión que busca neutralizar a los grupos armados, que yo digo que no son delincuentes comunes, porque si fueran delincuentes comunes buscan un botín y se van, como el tren de Aragua aquí en Denver, Colorado. Esos son delincuentes comunes, pero lo de Haití no se van,
porque los haitianos están imitando el modelo de los talibanes de Afganistán, que se quedaron al final con el poder ahí. Entonces, él dice que se convierte en una misión de mantenimiento de paz. Yo estoy de acuerdo con eso porque el tema de Haití es mucho más complejo y tiene que ser de carácter permanente esa misión. Oigan lo que dice Leblanc. Dice Leblanc que la mayoría de los pandilleros son menores, son niños. Él dice que son niños y adolescentes. Niños y adolescentes, que lo único que tienen como referencia en ese caos de Haití son esos líderes pandilleros. Porque para tú mover un niño, un joven, a participar en un proceso armado, cuando un niño, un joven, lo que quiere es jugar con una Xbox, con un Nintendo, conectarse a la internet, enamorarse y comer comida chatarra, bueno, y tú lo que haces es que le pone un arma en la mano, tú tienes que tener liderazgo, si no, no lo hacen. Lo pueden hacer muchos por miedo, por amenazas, pero al final es que es lo único que tienen a su alrededor. Y entonces esta misión de paz de Kenia va a tener que enfrentarse con eso, con enfrentar niños y adolescentes. Sobre todo cuando esta misión de Kenia no tiene una razón moral para pelear. No la tiene. Porque es que los kenianos y los haitianos culturalmente son cuasi familia. No tiene una razón moral. Y no son mercenarios, porque los mercenarios, como los que mataron a Jovenel del Moy, van y ejecutan una misión por dinero. Pero los kenianos no son mercenarios, son fuerzas regulares de Kenia. Y los soldados con cierta ética o patriótica pelean por una razón moral. Y ahí no la hay. Yo creo que ningún ser humano debiera hacer guerra, pero ya ese es otro tema. Y esto es muy importante lo que dice Leblanc aquí, de que la ONU, que está tratando de evadir su responsabilidad por el fracaso de la MINUSTAH, quiso apoyar una misión allí disfrazada de gente que no tiene ninguna razón para ir a matarse a Haití, porque los haitianos no le han hecho nada. Por otro lado, señores, miren, vámonos con el tema de Puff Daddy. Bien, para ponerlos en contexto, Puff Daddy es un fenómeno de la época de los 90, cuando en Estados Unidos empezó a gestarse un movimiento urbano cultural como el de República Dominicana, pero en el contexto norteamericano, que todo es más grande, todo es más influyente, porque es un país extremadamente rico y con un power de medio de comunicación increíble. Puff Daddy empezó cuando la internet se estaba estandarizando, en los años 90 empezó su reinado. ¿Y por qué empezó su reinado? Bueno, porque Puff Daddy creó un sello que se llamaba Bad Boy Records. Entonces, Bad Boy Records estaba aquí en la costa este, y en la costa oeste había otro movimiento artístico cuyo principal líder era Tupac Shakur. Tupac estaba preso y desde la cárcel hizo una carrera artística increíble, y actualmente Tupac es como el Che Guevara de la música urbana norteamericana. Porque además de la violencia de su letra y además de lo controversial de su música, también era un ideólogo. Y Tupac es el Che Guevara de la cultura urbana del hip hop de Estados Unidos. Y entonces esos dos movimientos, el del este y el del oeste, se enfrentaban. Y el principal exponente artístico de Bad Boy Records no era necesariamente Puff Daddy, aunque Puff Daddy tuvo muchísimo éxito fusionando el rap y el hip hop con temas del rock y del rhythm and blues y del pop de esa época. Entonces era Big Notorious el principal exponente de Bad Boy Records, y ellos se enfrentaban violentamente. Ese enfrentamiento le costó la vida, según la mayoría de las opiniones, a Tupac, que lo mataron, le entraron a tiro
y lo mataron en Las Vegas. Y ya le habían hecho un intento de asesinato, que voy a volver más adelante sobre eso, porque en esa oportunidad Tupac mencionó a Puff Daddy como los responsables de la agresión en su contra. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, que ese enfrentamiento entre los raperos del este con los raperos del oeste creó una influencia que ustedes no se pueden imaginar. Y esa influencia es la que nos tiene tratando este tema hoy. ¿Y por qué estamos tratando este tema hoy? Bueno, estamos tratando este tema hoy porque hace unos meses la esposa actual, la esposa actual de Puff Daddy, Cassia Ventura, lo acusó de 11 años de maltratos y agresión sexual. Hace como 2 o 3 meses. Entonces, en esa oportunidad salió que Puff Daddy en su avión privado se iba a ir para las Bahamas, tiene una residencia también en Miami, lo interrogaron, no lo apresaron, y el tema es que el tema como que se enfrió momentáneamente, pero las autoridades empezaron a recabar información y bueno, lo apresaron la semana pasada, después de estas declaraciones, de esta denuncia de Cassia Ventura. Pero resulta que cuando lo apresaron la gente no tenía la menor idea de lo que vendría después. ¿Y qué es lo que llegó después? Bueno, señores, miren, aquí está. Se ha revelado una lista de más de 40 estrellas de la música, del cine, de la política, que participaban en unas fiestas que hacía Puff Daddy en su mansión de los Hamptons aquí en Nueva York. Se llamaban Fricos Party. ¿Y cuáles eran las características de esas fiestas, de esos parties? Puff Daddy lo contaba en la televisión. Tenía una cama gigante, se le ponía seguro a las puertas, se apagaba el aire acondicionado y las personas no podían salir del Fricos Party a partir de la 1 de la mañana. Era que empezaba lo que los mexicanos llaman el desmadre. Y lo que pasaba ahí, señores, era una cosa increíble. Eran orgías colectivas. De hecho, la empresa Costco ha tenido que salir a negar una declaración del abogado de Puff Daddy porque se encontraron 1000 botellas de aceite de bebé en la casa. De champú de bebé, ¿o de qué? De aceite de bebé. Ok. 1000 botellas. ¿Y qué es lo que está interpretando la gente? Que ese aceite se utilizaba para sexo anal. 1000 botellas. Ya, para que ustedes tengan una idea directa de la dimensión de estas orgías. Y ustedes me pueden decir, bueno, como está diciendo el abogado de Puff Daddy, pero esa era gente adulta con decisiones y actuaciones consentidas. No, no es cierto, es mentira. Y hay casos, que es el más simbólico hasta ahora, el del cantante canadiense Justin Bieber, que era un niño en esa época, y que Justin Bieber figura en el listado, pero han salido videos que se han vuelto virales porque la gente ha comenzado a buscar todos esos videos de finales de los 90 y de principios de los 2000 de este siglo para relacionarlo con el escándalo, y aparecen videos de Justin Bieber en situaciones comprometidas. Pero la ex esposa de Puff Daddy, que murió en situaciones extrañas hace un tiempo, ella murió, se llamaba Kim Porter, y ella, cuando murió, quería escribir, estaba escribiendo un libro de su historia junto a Puff Daddy. Ella había también denunciado agresiones y violencia, y en ese libro se especula de que ella habría narrado de que hay un video oculto de Justin Bieber siendo objeto de las agresiones sexuales de Puff Daddy, pero Justin Bieber siendo un niñito.
de aproximadamente 15 años o de menos de 15 años. Entonces ella murió, pero antes de morir, ella le dejó una memoria USB a un productor musical amigo de ella, y ese tipo está amenazando con publicar el libro ahora. Y además de eso, entonces han empezado a salir un paquete de personalidades que ustedes se van a quedar con la boca abierta. Todo el mundo conoce que Jennifer López tenía una relación con Puff Daddy. Una de las fotos más icónicas de Jennifer López, una mujer espectacular, es cuando ella sale en la alfombra de los Grammy con Puff Daddy, con ese vestido verde, semitransparente y semidesnuda. Esa es una foto icónica, una de las grandes fotos de la historia del pop aquí en Estados Unidos y en el mundo. Un vestido verde, una mujer impresionante. Eso fue en los 90. Bueno, en la primera imagen que sale del Freak Party aparece J-Lo en la cama con un paquete de personajes más, incluyendo a Leonardo DiCaprio, por ejemplo. Pero además de DiCaprio, aparecen en el listado Jay-Z, su mujer Beyoncé, aunque ellos no pertenecían a Bad Boy Records, pero Bad Boy Records fue la mayor influencia de esa época, que con eso es que quiero terminar. Ashton Kutcher, Shakira, Khloe Kardashian, Ellen DeGeneres, el príncipe Harry de Inglaterra, Taylor Swift, el mayor ícono del pop actual, Paris Hilton, la heredera de la vaina de los hoteles, Selena Gomez, Justin Bieber, el grupo de Backstreet Boys, Rauw Alejandro, el puertorriqueño que era marido de Rosalía, Maluma, el colombiano, Denzel Washington, Lady Gaga, que también hay un video de ella llorando su experiencia con este caso de Puff Daddy, el cantante canadiense Drake, Oprah Winfrey, aparece en la lista Will Smith, Alicia Keys, Kevin Hart, el músico que era que amenizaba los Freak Party, Snoop Dogg, señores, ¿qué son tantos? Chris Brown, DJ Khaled, yo creo que DJ Khaled grabó con Toquilla. DJ Khaled, Snoop Dogg, Howard Stern, Kelly Osbourne, Aretha Franklin, Martha Stewart, Tommy Lee, el baterista, Pamela Anderson, la mujer de Tommy Lee, Regis Philbin, Vera Wang, la diseñadora de moda, Nick Cannon, y el rapero, también diseñador de tenis, yo tengo uno, de Travis Scott. Todos esos personajes son el headline, señores. Son los nombres que ponen ahí porque son los que todo el mundo conoce. O sea, es una lista interminable de una estructura de crimen, abuso sexual y tráfico de menores que duró más de 20 años. Más de 20 años. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una sociedad como esta permita que una estructura de crimen, de abuso sexual y de tráfico de menores y de abuso de menores se mantenga operando 20 años y diga que no lo saben? Yo no entiendo eso, porque siempre repito, con un tipo que se ha dedicado al tema de la seguridad, yo siempre repito que el crimen para organizarse necesita tiempo, espacio, y eso lo permite la complicidad y la corrupción. Puff Daddy hizo lo que quiso desde uno de los lugares de ricos más emblemáticos de este estado, que son los Hamptons. Y hay casos como por ejemplo lo de Harvey Weinstein, que generó el movimiento Me Too, que yo creo que con el único caso que se puede comparar el escándalo de Puff Daddy es con el de Harvey Weinstein, del movimiento Me Too, que tiene más de 300 expedientes judicialmente certificados y que provocó cambios legislativos en este país. Harvey Weinstein era lo mismo, un productor y director cinematográfico que aprovechaba su influencia para abusar sexualmente de las actrices. En el caso de Harvey Weinstein no se habla de orgías homosexuales o bisexuales o lo que sea, ni de menores. Se habla de artistas de cine, yo no sé, y actrices. Yo no sé si hay menores porque solamente puse el caso de Harvey Weinstein aquí como
referencia, aunque aquí hay otros casos, como por ejemplo el de Larry Nassar, el entrenador deportivo, y el escándalo con la ganadora de medalla Simone Biles. El de Andrew Cuomo, aquí en Nueva York, que fue acusado por más de una docena de mujeres que trabajaban con él bajo su influencia política y como funcionario, que lo acusaron de acoso sexual y tuvo que renunciar de su caso. Está el amigo de Trump, Jeffrey Epstein, el que se suicidó en la cárcel, definido oficialmente como un delincuente sexual de menores, como un enfermo que, con la complicidad de la clase política, empresarial, económica y artística de Estados Unidos, hizo lo que quiso con la vulnerabilidad infantil en este país, mandando a buscar niñas vulnerables, incluso a países extranjeros, para sodomizarlas, para esclavizarlas sexualmente. Y que, estando Trump todavía en el poder, en el 2019, se ahorcó en la cárcel. Y así está el caso de Einstein, el caso de Nassar y este caso de Puff Daddy, que yo termino con la siguiente reflexión. ¿Hasta dónde todas estas personas que están en esta lista, porque tú tienes el caso de Oprah Winfrey, o tienes el caso de Denzel Washington, o tienes el caso de Aretha Franklin, o tienes el caso de Príncipe Harry de Inglaterra, que estaba en los fricos parties de Puff Daddy, que no necesitan eso? Tú dirás, pero no necesitan eso, pero quieren estar en el momentum, quieren estar en el ambiente. Pero los que no tienen el nivel de esos cuatro que yo mencioné, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque tú tienes... yo no mencioné aquí a Usher, que Usher, cuando estaba con Puff Daddy, era un niño y fue el que reclutó a Justin Bieber para Puff Daddy. Esos son niños, eso no podían consentir. Pero en el caso de Puff Daddy y en el caso de el cine con Harvey Weinstein, del movimiento Me Too, ¿hasta dónde los seres humanos están llegados a consentir cosas que después le van a marcar su vida para conseguir reconocimiento y para conseguir fama? ¿Hasta dónde? ¿Y por qué estos casos de abuso y agresión sexual frente a personas vulnerables que están buscando una oportunidad para el éxito se repiten en la historia? Yo le estoy poniendo lo de este siglo, pero Estados Unidos está lleno de estos casos, en el siglo pasado. ¿Hasta dónde la gente es capaz de llegar y de consentir para que le den una oportunidad para trascender? Este es uno de los casos más impresionantes que me ha tocado abordar en mi carrera de comunicación. Son las 7:46 minutos. Señores, el sol